ese preciso momento estaba buscando opciones de inversión. Entonces me aparecían muchas oportunidades y estar buscando, leyendo, metiéndome en internet, preguntándoles a mis amigos en qué está invirtiendo, cómo le está yendo, contéme esa historia. Pues ahí estaba como necesitando, así que fue mi primera inversión que hice en el mundo cripto. No nos fue tan bien, eso pues como muchas todos historias. En el inicio, sí, como casi todo en el inicio de este mundo. Hola, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trader Toon. La tarde de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, un inversionista, visionario y empresario. Así que sin más preámbulos, Daniel, bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola Daniel, un placer tenerte esta tarde aquí. Gracias. Vamos a tener un rato de conversación para que nos cuentes un poquito de ti. Nuestro público está enfocado en trading, en inversiones, en empresas y en todo este universo donde sabemos que tienes una amplia experiencia. Entonces, Daniel, preséntate, por favor. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Y pues tan pronto me llegó como la información de qué se trataba, me pareció súper interesante porque así como tú dices tenemos mucho que compartir, muchas historias y pues espero que esto les pueda ayudar a la mayor cantidad de personas. Perfecto, Daniel, claro que sí. Daniel, cuéntanos un poquito de ti. Ajá. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, tengo 37 años, nací en Bogotá. Viajé desde los 18 años, empecé a visitar diferentes países y me empezó a gustar mucho el comercio. Tenía esa vena comerciante por mis papás de comprar barato, vender caro. Entonces se me dieron muchas oportunidades en ese entonces, ya que no era tan fácil como hoy en día es traer mercancía de China. Entonces en ese momento nos reuníamos varios amigos en los San Andresitos, ¿sí? Y mirábamos cuál era el producto que podría estar en tendencia, que podría ser muy interesante para poderlo comercializar de una forma masiva, o sea, que llegara la mercancía y se vendiera absolutamente todo. Entonces, bueno, recuerdo que trajimos los primeros Wii, Nintendos, consolas de videojuegos, televisores y así fueron muchas opciones y productos que trajimos desde China. Entonces desde ahí me pareció súper interesante el comercio, cómo tu nombre podría ser relevante para hacer negocios inclusive sin tener el capital, ¿sí? Porque si tú tienes una muy buena idea y tienes digamos un profit o una rentabilidad, hay otras personas que pueden colocar ese capital y bueno, así nos fuimos yendo hasta que ya logramos digamos tener una bodega, tener digamos más capital y ese fue un reto gigante porque de todos los amigos que estábamos en ese entonces trabajando, yo era el menor. Entonces siempre acostumbrado como a trabajar con personas muy mayores y me pareció chévere, digamos, como el mundo del comercio internacional con personas que ya llevaban más de 30, 40 años y como esas mentorías, esas enseñanzas, pues me hicieron, digamos, a lo que hoy en día, digamos, practico mucho en mis negocios. Muy innovador, Daniel, muy en tendencia, muy siempre buscando la tendencia. En busca de esa tendencia y de esa innovación, ¿cómo llega Daniel a las cripto? Wow, te cuento que fue una historia muy loca, pasaron cosas a nivel personal, unos desafíos impresionantes, temas de familia, ¿sí? Que ya uno tiene que tomar como unas decisiones muy fuertes. Y me tocó desistir de muchos negocios, ¿sí? Vender. Yo había invertido en ese momento en taxis en Bogotá. Okay. Recuerdo mucho que esos taxis en su momento me costaron alrededor de 150, 160 millones de pesos, 2015, 2016. Y en ese momento entró Uber. Cuando entra Uber, claro, eso fue un revoltón tremendo. Mi papá era el socio y administrador también, teníamos varios conductores y era pues una de las apuestas que yo había hecho en su momento porque me parecía buen negocio, por una rentabilidad diaria y porque pensaba que iban a subir más los cupos. Y fue todo lo contrario, el mercado se echó para atrás, esos cupos ya, ese taxi que había comprado en 160 ya costaba 90 y había sacado créditos de esa cantidad de dinero, entonces estaba pagando cuotas súper altas.
y me había descapitalizado tremendo, entonces me aburrí de esa inversión y lo que hice fue ponerlos todos en filita y lo que me dieran, ¿sí? Ok. Porque estaba muy estresado por la cantidad de dinero que ya tenía, estaba en quiebra técnica, ¿sí? Sí. Entonces lo que hice fue pagar y lo que me quedó, en ese preciso momento estaba buscando opciones de inversión. Entonces me aparecían muchas oportunidades y estar buscando, leyendo, metiéndome en internet, preguntándoles a mis amigos en qué está invirtiendo, cómo le está yendo, contéme esa historia. Un amigo me dice, ve, voy a ir a una reunión de Bitcoin. ¿Sí? Qué inversión, que te duplican el dinero, y yo estaba buscando. Justamente Entonces, eso. justamente fui a una reunión, me muestran la oportunidad de Bitcoin, pero era más que todo como una plataforma en la que uno metía el dinero en esa plataforma, no te decían quién era el dueño porque se aprovechaban como de la historia de Bitcoin, que es Ok. descentralizado, y pues ahí estaba como necesitando, así que fue mi primera inversión que hice en el mundo cripto. No nos fue tan bien, eso pues como Como todos muchas en historias. el inicio, sí, como casi todo en el Ajá. inicio de este mundo. Y en ese momento era mucho más complicado porque no había la información que hoy en día encontramos. No había mentores, uno le tocaba como rebuscarse de la información, así que pues fue confianza. Pues no le echo la culpa a la persona que me invitó a ese negocio porque él estaba igual que yo, estaba Sí. confiando de que podría generar muy buenas ganancias y ahí fue digamos como el primer impacto que tuvimos. Más sin embargo, sí nos costó, o sea, perdimos mucho dinero, yo había metido prácticamente todo eso ahí y también había invitado amigos del comercio. Ok. Entonces eso fue en el año 2016, así que nosotros dijimos, venga, pero es que no es Bitcoin el que hizo una estafa, sino fue La una persona. persona que disfrazó un negocio y se aprovechó de la descentralización, de todas las ventajas de Bitcoin, así que ahí fue cuando entendimos el potencial de ese activo digital y empezamos ya a profundizarlo. Ahí fue cuando me invitaron a un curso en Panamá de blockchain, en ese momento estaba muy pegada la ICO, entonces también de ICOs, de todo el futuro de lo que es cripto. Y cuando llegué a esa reunión pues conocí a dueños de empresas que hoy en día son muy grandes, ¿sí? Pero tuve la oportunidad de conocer el de Coinbase, Wow. gente de Binance que en ese momento nos regalaban dinero Sí. por simplemente dar a conocer la plataforma con el link de referido. Y nosotros pensábamos, ya estábamos como tan empeliculados de que todo era mentira, que ni le parábamos bolas a esas personalidades que hoy en día son muy grandes, pero fue una experiencia bonita, ahí entendimos mucho sobre no confiar, sino verificar. Sí, y ya nos empezamos a meter y cada vez que salían más plataformas contábamos nuestra experiencia a las personas para que no solamente se quedaran con una presentación o con lo que le decía la gente, sino que investigaran ellos por su propia cuenta y digamos como que entendimos todo. Como que teníamos que empezar nosotros, perder nosotros, para luego que ese fuera un mensaje chévere para la comunidad. Pero muy interesante, Daniel, porque fíjate que tú hablas del negocio tradicional y del negocio digital. Y en ambos tuviste experiencia positiva y no tan positiva. Ajá. Y entonces la fuerza está en el conocimiento. Entonces muchas veces... tú por lo menos me imagino que es uno de los retos que te consigues tú al emprender dentro de este mundo, que es el estigma que hay gracias a las personas que en aquel momento sí tenían el conocimiento y estafaron tanto, cómo quedó estigmatizado nuestro negocio. Entonces, ¿cómo se enfrenta Daniel a hacer que la gente crea cuando ya vio el potencial de todo esto y dijo, venga, aquí hay también cómo hacer negocio, y empezó a proyectar sus empresas? ¿Cuáles fueron esos retos, esos miedos, y cómo conseguiste seguridad dentro de los inversores y para crear empresa? Bueno, yo creo que el miedo siempre va a estar. En cualquier decisión que vayas a tomar, siempre vas a estar. Ya es como lo podamos interpretar. Si lo hago amigo mío, ¿sí? O lo hago un enemigo. Si lo hago un enemigo, voy a estar siempre en competencia con él. Y siempre voy a querer tener la razón. Y el ego siempre se va a poner por encima. Cuando eso ocurre, pues el resultado, la respuesta no va a ser la mejor.
Si es más bien mi amigo, digo, bueno, tengo miedo, pero ¿qué hago para tener más confianza y más seguridad en los negocios? Siempre en todo negocio va a existir riesgos. Nosotros hemos invertido en muchísimas empresas y esas empresas te puedo contar que menos del 10% hoy en día están. ¿Sí? Entonces, que no arriesga. El que no arriesga no obtiene ganancias y pues realmente uno no sabe, o sea, hay muchas veces que uno piensa que ese es el negocio del año y que tú la vas a romper y que vas a tener muchos usuarios, pero lo montas y el negocio te muestra otra cosa, te muestra otra línea de negocio. Entonces uno tiene que tener mucho tacto y hay un amigo que recuerdo mucho y es tener el oído en el mercado, escuchar tus amigos qué es lo que piensan, tu familia, tus clientes, hacer testeos de publicidad y todas esas cosas irlas adaptando para que tu negocio pueda tener, digamos, como un mejor éxito. No quedarse uno relegado a esa idea de negocio y si no funciona, tú no cambias. Uno tiene que cambiar. Uno tiene que cambiar, reinventarse, 100%. Okay. Súper, Daniel. Entonces, en aquel momento ya 2016, 2017, ya se empezó a volver tendencia. ¿Cuándo surge la idea, hagamos un café de cripto? En medio de Provenza, Medellín, todo tradicional, con los riesgos para elegir. Es muy difícil acertar en una inversión en tiempo, como tú dices. Es el tiempo, es la hora, y si no lo es, como inversor, como dices tú, escucho y digo, esto va a funcionar. Eventualmente va a funcionar. Bueno, yo tengo una experiencia muy bonita y es estar minando Bitcoin en Ulea, en Suecia, con unos amigos. Y vivimos allá un buen tiempo, así tipo Polo Norte, en cuartos fríos. No, qué delicia los 2 primeros días que llegas y haces angelitos, pero ya después el frío es tremendo, es otro estilo de vida para mí pues muy complicado. Y en esa minería nosotros nos fue muy bien al inicio, cuando Bitcoin estaba alrededor de $2,000, $3,000, ¿sí? Fuimos a tocar varios inversionistas, banqueros, no nos creían, nos decían que no, que lo soporta Bitcoin, cuál es el respaldo, o sea, te encuentras con un montón de objeciones, pero nos copiaron uno que otro y invirtieron en la granja. Pues la idea era muy sencilla, comprar máquinas, conectarlas a un pool de minería y pues estar pendiente de que esos equipos siempre funcionaran, ¿sí? Porque habían uno que otro que se apagaba, que el código se desestabilizaba, bueno, muchas cosas en la minería. Y cuando se sube a $20,000, pues claro, las ganancias diarias pues aumentaban y llegó ese momento de creer de que siempre Bitcoin iba a subir de precio, ¿sí? Y oh sorpresa que esa felicidad no duró mucho. Entonces bajó como a $3,000, el rebote que tuvo fue impresionante y nosotros ya teníamos como un estilo de vida que nos habíamos comprado pensando locuras. Entonces claramente el mismo negocio nos sacó. No teníamos realmente como la capacidad para sostener esa producción y esa energía que hay que tener, sí o sí. Entonces de ahí nos fuimos para Nueva York con unos amigos y siempre nos han preguntado mucho por comprar cripto, por vender. Entonces en Nueva York unas personas querían comprar y nos citaron en un café cerca de la Bolsa de Valores y llegamos a ese café y nos encantó la vibra, porque habían personas en corbata, pero otros en pantaloneta, hablando de acciones, hablando de inversiones. En ese momento estaban hablando de inteligencia artificial y nosotros, esta gente está como loca. Y era un concepto muy bacano, muy relajado, muy de networking. Entonces ahí terminé conociendo mucha gente, ¿sí? Y nos pareció eso espectacular. Eso no pasaba en cualquier restaurante. Tú vas a un restaurante, lo ves bonito, chévere, pero todo es como cuadriculado. Sí, y ahí pudimos conocer personas que están metidos en el mundo del marketing, en el mundo de empresarial, el mundo de acciones. Entonces nosotros le preguntamos que cuáles eran las acciones que iban a tener mayor crecimiento. Y ahí nos parchamos un día completo. Después ya se nos quedó marcado y dijimos, cada vez que vayamos allá tenemos que ir a ese lugar para hacer contactos. Entonces dijimos, qué chévere, porque en Colombia pues no existe un lugar así
en el que uno pueda tener, digamos, como un feedback de la gente, ¿sí? Y poder, digamos, encontrarse con gente buena, ¿sí? Que si quieres, digamos, tener acceso a algo, den ese algo de manera profesional, de manera seria, de manera responsable, ¿sí? Y eso nos pareció chévere y bueno, nos arriesgamos después de pandemia, montamos el primer punto y bueno, no, sí, fue muy exitoso porque colocamos el logo de Bitcoin, entonces la gente iba por curiosidad, preguntaba que nosotros qué estábamos haciendo, en qué estábamos metidos, entonces pues ahí siempre como que nos gusta el primer foco y la base principal es la educación, así que la gente entienda muy bien y que lo que nos pasó a nosotros no le pase a esas personas, ¿sí? Sí. Entonces siempre hemos estado, digamos, muy conectados con eso, creo que los puntos físicos gustan, le dan confianza a las personas, ¿sí? Y contar ese tipo de testimonios pues hace que la gente pueda tomar mejores decisiones. Entonces que empezamos en Medellín, luego se sumaron más amigos con la idea, montamos en Bogotá, luego en El Salvador, porque digamos fuimos como pioneros en El Salvador con las relaciones estratégicas de la Embajada de El Salvador, con Presidencia también, pues porque hoy en día Salvador es una referencia, pero ellos antes de colocar la ley Bitcoin, pues estaban buscando también personas que les pudieran como apoyar, dar sus consejos, mirar qué pensaban de lo que estaban haciendo. Y nosotros desde que Nayib Bukele colocó la ley Bitcoin y nosotros dijimos, wow, ese tipo tan visionario, exacto, impresionante lo que le está haciendo por su gente, porque literalmente le ha cambiado la vida a la mayoría totalmente de personas. Nosotros hacemos negocio allá y hemos visto como el avance, entonces pues eso ha sido muy chévere y pues el modelo de negocio es muy sencillo, es digamos un punto de encuentro donde podamos conectarnos, ¿sí? Y poder testear ideas de negocio. No todos los negocios necesitan inversión, necesitan dinero. Hay negocios que simplemente con un buen consejo o simplemente con una estrategia de marketing pueden despegar. Y nosotros somos como ese tipo de aliados. Sí, por eso digamos como que constantemente estamos haciendo eventos, ¿sí? Para testear qué está pasando en la ciudad. Medellín, por ejemplo, es una ciudad demasiado innovadora, demasiado emprendimiento. Hay ideas tan bacanas que simplemente con un contacto que uno tenga, esa idea de negocio se puede convertir en una realidad o puede llegar a tener muchos más clientes. Entonces nos gusta mucho conectar mundos, porque cada mente es un mundo. Así es. Sí, y el loguito de Mine es eso, o sea, son dos unos que lo que buscamos es conectarnos en una sola mente. Genial. Y que todo vibre. Bueno, actualmente, ¿cuántas empresas tiene Daniel? Bueno, yo hago parte de un grupo empresarial que se llama M Ecosystem. Entonces, en ese grupo empresarial hay varios socios, ¿sí? Y le estamos apostando a empresas que quieran innovar, ¿sí? Del mundo tradicional y pasar al mundo digital. Por ejemplo, Vision, que es una marca de ropa, la tengo aquí. Entonces, la diseñadora vino con la idea muy bacana de, hey, tengo estos modelos, me gustaría meterme en el mundo cripto. Entonces nosotros dijimos, listo, queremos apoyar, queremos participar en tu empresa. Lo que te digo, no solamente es dinero, ¿no? Sino contactos, puntos de venta, estrategias de marketing y hicimos ideas. Lluvia de ideas. Y hoy en día esa marca pues, nos llena de mucho orgullo porque hay gente en varias partes del mundo que nos escribe buscando esas prendas, ¿sí? Como esa exclusividad, como tener algo único. Entonces, bueno, así han sido, digamos, como varias empresas. Está Troquera, que nos parece una solución brillante de cómo los comercios pueden entrar al mundo cripto de una manera muy sencilla, muy simple y poder recibir sus primeros pagos en cripto en menos de 20 segundos. Sí, es una pasarela de pago. Es una pasarela de pagos. Entonces, siempre volvemos al objetivo. O sea, si encontramos una idea de negocio bacana, necesitamos buscar como que la base sea poder democratizar y que muchas personas puedan acceder al mundo cripto de una manera sencilla. Entonces, si a mí, por ejemplo, me presenta una idea de negocio y le colocamos ese ADN Bitcoin, pues puedo llegarle a esa comunidad, a ese nicho especial. Okay. ¿Sí?
Entonces, pues está Billion, está Troquera, que ya se las acabé de nombrar. También está K1, que es un cajero que convierte las monedas en Bitcoin. Genial. Tenemos Mine también, y hace poco conectamos con un socio que es experto en franquiciar negocios. Él está en España y sacamos un modelo de negocio muy interesante que es un robot. Entonces ese robotcito, que es 2x2, lo pueden colocar en cualquier centro comercial, en hospitales, aeropuertos, y es un brazo, ¿sí? Con inteligencia artificial que te puede preparar hasta 1800 bebidas al día. O sea, se demora menos de 50 segundos preparando malteadas, preparando tés, preparando cafés, ¿sí? Y a eso le pusimos también el procesador de pagos para que la gente pueda pedir y te preparan tu bebida en menos de 50 segundos. Y todo se conecta con todo. O sea, si yo quiero pedir esa bebida y pagarlo en cripto, lo puedo hacer. Exacto. Entonces, bueno, hay algo muy importante, te he escuchado decir Bitcoin, pero las criptomonedas son algo bastante amplio y la gente dice, ya Bitcoin se volvió para algunas personas, de repente dicen, no, ya, qué chévere que hubiese podido comprar el Bitcoin y hubiese podido creer en Bitcoin cuando costaba muy poco. Ahora no. Ahora Bitcoin está para algunas personas inalcanzable. Ajá. Entonces, ¿qué otra? O personas también que se quedan un poquito en lo tradicional. Y nos enseñaron que de repente el dólar era lo estable. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de las criptomonedas fuera del Bitcoin? Bueno, cuando lleguemos al 2140, te digo si Bitcoin es caro o barato. En este momento, para mí es barato. Sí, muy barato. Un objetivo que tenemos es que las personas puedan adquirir así sea 0.01 Bitcoin, ¿sí? El que tenga esa cantidad, en 10 años esperamos de que esté en un nivel importante y decimos como que estás en la élite. Así ¿sí? es. Entonces, tú puedes empezar a hacer una estrategia chévere de trading, que es la DCA, promediar el precio de compra de Bitcoin. Y eso, pues, de hecho, nos lo ha enseñado Michael Saylor, nos lo ha enseñado Nayib Bukele, donde ellos dicen, oiga, yo voy a comprar un Bitcoin diario, sin importar en qué precio esté, no me importa el precio, porque un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Si todavía lo convertimos a pesos o lo convertimos a dólares, no has entendido Bitcoin. O no se han leído mínimo un libro de Bitcoin, y les recomiendo El Patrón del Bitcoin, porque ese fue el libro que me hizo mucho clic, donde entiendes realmente qué es el dinero, ¿sí? Entonces, no es tarde, es importante empezar a ahorrar. No tienen que ser millones de pesos ni de dólares, pueden ser 50 pesos. De hecho, aquí nosotros podemos convertir 200 pesos colombianos, que es nada, lo pueden pasar a Bitcoin. Okay. Y ahí ese chip ya te empieza a cambiar. Cuando empiezas a entender todos los beneficios, que el precio, hay mucha gente que simplemente por el precio de que sube y baja se atemorizan, se cierran, ¿sí? Pero cuando tú ya les mandas un libro, un audio, un podcast, nosotros tenemos varios podcasts, siguen diciendo, no, pero es que esto va mucho más allá de que hacerme rico de la noche a la mañana, ¿sí? Es como literalmente estar en contra de un monopolio que por muchísimos años nos han esclavizado con el dinero. A mí me da muchísima tristeza contar esta historia, pero es real. ¿Cuánto costaba un huevo hace 10 años? Mucha gente ni sabe, pero les hago así el cálculo rapidito, menos de 100 pesos. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto vale un huevo más o menos? Hagan ustedes las cuentas, porque con ese ejemplo ustedes van a entender de que el gobierno que te obliga a utilizar un dinero de ellos, que no tiene realmente un respaldo, que no hay una auditoría detrás. De cuánto ¿sí? hay, de cuánto se genera, si se imprime, claro, si no se imprime, qué nos respalda. Que no sabéis cuánto dinero falso hay en el mercado. Imagínate, con Bitcoin no hay ni un Bitcoin falso. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, wow, no, el gobierno y los bancos, ¿qué quiere? Verme cada vez más pobre. Que mis ahorros cada vez valgan menos. ¿Sí? No sé si viste esa historia de una abuelita en Argentina que ahorró como 30 años de su vida el dinero que le pagaban a ella y lo guardaba bajo el colchón. No, no la vi. Pero cuéntanos esa anécdota y qué te dejó a ti. Bueno, ella ahorraba como el 10% de lo que le pagaban en efectivo, pesos argentinos, durante 30 años, ¿sí?
Y el nieto, cuando ella fallece, se da cuenta de que tenía ese montón de dinero y fue a ver qué podía hacer con ese dinero al banco y esos billetes estaban descontinuados. No solamente valía menos la plata, sino estaban descontinuados. Entonces imagínate tú ahorrar 30 años y que eso te pase. Entonces esos son ejemplos tan sencillos, tan wow, rompedores, que me gusta compartirlos para que la gente diga, oiga, sí, yo quiero realmente un dinero duro, un dinero real, un dinero que yo no tenga que confiar, qué pereza, porque hoy en día mucha gente, o los políticos te dicen una cosa, pero después te hacen otra. ¿Sí? Aquí con Bitcoin no hay que confiar, tienes que verificar, tú ves el volumen del mercado, tú ves cuántos Bitcoin están saliendo, la producción del Bitcoin, tú ves que hay más oferta y demanda, entonces realmente es verificar en qué tus ahorros, en qué los vas a convertir. Eso es más o menos un poco. Ok, súper. Entonces, para ya ir finalizando, Daniel, tú me puedes decir como de todo, desde ese momento, en estos 10 años de experiencia, al menos 3 puntos que te hicieron o quiebres o que en algún punto se llamaron errores que hicieron que hoy por hoy sea todo este ecosistema. Wow, yo creo que tengo un máster en errores. Muchísimos. Yo creo que la psicología, el primer factor que es no controlar las emociones, ¿sí? Y como no hacer como esa planificación, como tener muy claro los objetivos, como una estructura de negocios real. Y si no tienes eso y simplemente te emocionaste y te venden el FOMO, que es como ese miedo a quedarte por fuera de una excelente oportunidad, eso es lo que me ha hecho a mí, digamos, como perder a corto plazo, porque a largo plazo tú después conectas y dices, ay, a mí me pasó por esta razón. Entonces todo es perfecto, o sea, los errores hacen parte de la vida, hacen parte de los negocios, perfecto, abrázalos, estás aprendiendo, entonces es mejor que ir a la universidad y que te hablen un montón de carreta, una persona que no tenga experiencia en negocios, entonces pues tú estás aprendiendo, pero creo que los errores hoy en día los abrazo, sí, digamos, ya soy más regulado, ya le bajo un poquito a la emoción, ya lo analizo mucho más, porque antes era como, wow, espectacular, buena idea, hagámosle, y te emocionas y después, pum, te estrellabas muy duro. Entonces, pues ya como uno tiene más responsabilidades, ¿sí? Y todas esas experiencias, pues te hacen pensar un poco más allá, pero más sin embargo, tampoco quiero llegar al punto de pensarlo mucho, porque eso también es un error. Okay. ¿Sí? Es lo que nos decías al inicio del miedo. Igual quieres trabajar con o sin miedo, pero salir adelante. Sí, porque hay muchas personas con las que tú hablas y están tan acartonados, tan cuadriculados, que no permiten ni siquiera que entre la información. Entonces hay un choque. Yo no quiero, ojalá no me pase eso, pero yo no quiero llegar a ese punto, porque hoy en día tú pestañeas un poquito y salen muchas oportunidades, ¿sí? Entonces tú pestañaste con la inteligencia artificial. ¿Y cuántos hoy en día millonarios se hicieron gracias a Nvidia? Muchísimas personas compraron esas acciones porque estuvieron pendientes, oiga, ¿cuál va a ser la próxima tendencia? Estudiaron mucho y dijeron, bueno, todo el mundo va a necesitar chips, todo el mundo va a necesitar eso, entonces hay que comprar. Y así hay que estar muy atentos a lo que está pasando hoy en día para poderse montar en esta película. Bueno, Daniel, y bueno, ya fueron 10 años de experiencia desde ese punto de inicio a hoy. De hoy a 10 años, ¿cómo se ve Daniel Aguilar? Wow, qué buena pregunta. Nosotros, por más estructura de negocios que tengamos con cada empresa, buscamos siempre tener objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero, ¿cómo me veo yo? Que las empresas hoy en día en las que estamos súper involucrados logren esos objetivos, logren esas metas. Y detrás de eso está ayudando a que más personas puedan educarse. Veo que el potencial, por ejemplo, de Colombia es muy grande comparado a otros países. Uno va, digamos, Dubái, Singapur, todos estos países que tienen empresas multimillonarias y hay talento, obviamente hay talento, pero si yo lo comparo con la gente en Colombia, nosotros ganamos. Aquí hay mayor compromiso, la gente aquí es más pulida, le mete más corazón, son más perfeccionistas.
Entonces yo digo, oiga, ¿por qué nosotros no estamos en ese nivel? ¿Sí? Y es como por falta de oportunidades o de empresas que logren conectarnos a ese nivel, a ese punto. Y veo que nosotros como empresa y también como Daniel Aguilar, quiero que mucha gente pueda llegar a un nivel importante, que cambie su estilo de vida, que mejore, o sea, mejorar a la gente que también está alrededor de uno. Y eso a mí me motiva a ir a universidades, a enseñarles, a reunirme con gerentes de empresas, a explicarles sobre la estrategia de cripto, a que ellos reciban, porque ellos puede que en ese momento no se den cuenta como el valor que les queremos aportar, ¿cierto? Hay muchos que dirán, este man que me quiere vender, pero a mediano, largo plazo, después te llaman y te dicen, hey, gracias, gracias porque X, Y, Z, y creo que ese pago emocional no te lo da el dinero. Exacto. Y me gusta. Y bueno, Daniel, ¿cuál sería el consejo que tú le darías en todo tu ecosistema, en todas tus empresas, para esta nueva generación potencial, para que esta generación siga creciendo con este ecosistema y además lo haga de la manera correcta, pues aprovechando que dices que tenemos mucho potencial nosotros que a veces no creemos, a veces creemos que los países, no, es que ese país está mucho más evolucionado, entonces lograr ver la calidad de las personas me parece muy gratificante escucharte decir eso. Y entonces, ¿cómo aportaría eso a la nueva generación? Bueno, siempre he escuchado que dicen que la nueva generación viene con otro chip, ¿sí? Que procesa todo más rápido, que siempre están como en la inmediatez, que la generación de cristal, que no les puede decir de una forma, que y está bien, pero he encontrado una falencia ahí, y es que todo lo quieren ya, que todo lo quieren inmediato, que si a ti un video no te engancha en 3 segundos, pasas, ¿sí? Y creo que las cosas buenas toman tiempo. Y si tú quieres algo realmente que dure, tienes que dedicarle tiempo, tienes que salir, que maletear, que creerte tu idea y no darte miedo ni darte pena, pararte en un escenario, hablarle a muchas personas, repartir tarjetas, ir a ferias, o sea, eso hay que hacerlo y se está perdiendo. Sí, últimamente nos presentan ideas de negocio y nos dicen, ¿y cómo adquieres clientes? No, monto un embudo de ventas y le pago a Facebook. Chévere, no está mal, hace parte de una estrategia, pero tú tienes que salir. Porque cuando te estrellas, si no tienes coraza fuerte, te puede destruir un inversionista. O sea, uno se puede ver los Shark Tank, que ellos no tienen pudor, no tienen tacto. Ellos no. Y hay gente que no tiene, digamos, esa experiencia y se desmotivan, se decepcionan de su idea y eso es un error. Hay muchas ideas potentes, pero tienes que salir, que no te importe el no. Trabajarlo, cada no nos acerca al próximo sí. Exacto. Como siempre se dice. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito ya para finalizar tus redes sociales, cuéntanos también dónde encontramos Mind Café en todas, no solo aquí en Medellín, sino dónde tienes todas las sedes y cómo se proyectan para despedirnos. Súper, bueno, muchas gracias. Mind Crypto Café es la red oficial, estamos en Medellín, aquí en Vía Primavera, estamos en Bogotá, ahí encuentran la dirección, en El Salvador también, y mis redes sociales como Daniel Aguilar. Ahí están públicas para que conversemos, para que dialoguemos, para que también nos cuenten sus ideas de negocio. Tenemos un evento mensualmente que se celebra el primer sábado de cada mes en honor al bloque Génesis, que fue el primer bloque que se minó de Bitcoin, que fue un sábado. Entonces dijimos, no, los sábados hay que hacerlos memorables. Y lo que buscamos es emprendedores o que tengan sus ideas de negocio o ya negocios funcionando y que nos compartan ese pitch de tu startup en menos de 5 minutos. Siempre hay alrededor de 30, 40, 50 invitados, así que si tienes una buena idea, escríbenos y mándanos la información para que participes en nuestro Bitcoin Day, que vamos a estar encantados de escucharte y poder conectar. Muchas gracias.
A ti, Daniel, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor, muy valiosa toda la información que nos has dado a través de tu experiencia de vida. Te agradecemos mucho. De igual forma van a encontrar toda la información aquí al finalizar el podcast. Vamos a dejar las redes, vamos a dejar también la dirección de los diferentes establecimientos y la invitación es a que nos sigan y muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Trader Tune, donde el trading suena mejor. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like, así no te perderás ninguno de los próximos capítulos. Se vienen más estrategias, más análisis y más inspiración para tu camino como trader. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantén la sintonía y sigue afinando tu trading con nosotros.